Bien, muy buenas noches con todos. Nuevamente nos encontramos en una nueva sesión del Diplomado de Derecho Penal, parte general. Ahora, como hemos venido avanzando de manera secuencial, tocando, por ejemplo, ¿no? Puntos como la pena, el tema de los principios, la teoría del delito, filtros y una serie de mecanismos en la materia de las ciencias penales. Ahora bien, una pregunta que se genera, ¿no? Porque, a ver, todo, digamos, por ejemplo, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Un punto importante es de esa reacción o ese efecto generado, una consecuencia, ¿no? Uno realiza algo y de ese algo se produce un efecto. En el campo de las ciencias penales podríamos atribuirle a este punto las consecuencias jurídicas del delito. Es decir, cuando una persona delinque, hablando de manera general, ¿qué sucede? ¿Qué se genera? Que digamos que emana ante la sociedad consecuencias, productos, ¿no? De un determinado comportamiento delictivo. Y ojo, establecidos y parametrados ya por nuestra jurisprudencia, por nuestra legislación en general, y obviamente, ¿no? Previamente establecido por una serie de filtros y mecanismos de análisis. Ahora bien, ahora bien, entonces, el tema del día de hoy, ¿no? Consecuencias jurídicas del delito, nos reúne para tocar los siguientes tópicos. ¿No es cierto? A ver, y ojo, los que vamos a enfatizar porque adhieren o corresponden una vital importancia en el tratamiento de la materia. Uno de ellos, ¿no? Con el que vamos a empezar es teorías de la pena. ¿Y esto por qué? Porque si bien, a ver, veamos la siguiente imagen. Si bien cuando se hace la diferenciación o bifurcación entre derecho penal y derecho procesal penal, se plantea la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué tiene el derecho penal que lo caracteriza a diferencia del derecho procesal penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Y es el tema que vamos a abordar con gran profundidad porque, a ver, siendo sistemáticos y pragmáticos en esta materia, una herramienta que tiene el derecho penal, ¿no es cierto? Es el ius puniendi, el castigo, la pena, ¿no es cierto? La atribución ante un determinado comportamiento típico antijurídico y culpable, ¿no es cierto? Es la pena. Ahora, la pena que manejamos en el Perú, ¿no es cierto? En base a la teoría dialéctica de la unión de Klaus Roxin, ¿no? En base a las teorías mixtas, ha tenido un viaje en la historia largo, ¿no? Es más, la actual teoría que manejamos en nuestro país está compuesta por diversos enfoques, por diversas escuelas o por diversos sistemas en la historia, ¿no? Por ejemplo, el retribucionismo, ¿no? De Immanuel Kant, donde había factores de proporcionalidad que hasta ahora están, factores, digamos, de atribución, la prevención general negativa, ¿no? De Feuerbach, que indica, ¿no? Que la creación de la pena es para generar una, una sensación de terror ante la población, ¿no? Es decir, se crean penas, el legislador estructura penas, enfatiza penas para que las personas se sientan afligidas y en base a un temor desistan de hacer algo malo. Ejemplo, ¿qué sucedería si mañana el legislador saca una ley donde dice, ¿no? Las personas que roban celulares van a tener pena de muerte. O las personas, ¿no es cierto?, que trafican ciertos psicotrópicos o ciertos elementos, ¿no? Como drogas, van a tener pena de muerte. ¿Qué generaría eso? Una sensación, ¿no? De frenar y decir, hey, ya no se hace eso por el temor a lo que va a suceder. Ahora, eso de aplicar pena de muerte para el tráfico de drogas, por ejemplo, en ciertos países del Asia se aplica ello, ¿no? Asimismo, también algo que, y ojo, no es algo que vamos a demostrar el día de hoy en base a la legislación y a la jurisprudencia, es ¿hacia dónde va la pena en el Perú? ¿No? Porque, a ver, si uno agarra la Constitución, el Código Penal, dice, ¿no? Tiende a la rehabilitación, a la reinserción, a la reincorporación, etcétera, ¿no? En ese mecanismo. Sobre el sistema de penas, ¿no es cierto? Ahí hay un elemento nuclear. Y me adelanto. No es lo mismo teoría de la pena que sistema de penas. A ver, me adelanto. Lo de aquí. ¿No es cierto? A ver, uno, y acá valgan verdades, se trabaja mucho es lógico, ¿no? Con el código, con el establecimiento, ¿no? Para delimitar parámetros aquí, ¿no? Respecto, por ejemplo, ¿no? A la
privativa de libertad, sea temporal, permanente, sea restrictiva, expulsión del país, pecuniaria, etcétera, en esa materia. Asimismo, también porque no está dentro de como elemento importante la reparación civil, ¿es cierto? Es decir, ante tal acción, si bien está el poder público para penalizar, para aplicar una determinada pena, pero, ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona sale en estado de ebriedad, ¿no? Coge su carro, empieza a conducir, obviamente poniendo en peligro la ciudadanía, y por un factor, ¿no? de infortunio, un deportista se encuentra caminando, ¿no? Obviamente respetando el semáforo, todo. Pero como la persona está ebria, el que está conduciendo el automóvil, genera una situación adversa y lo atropella. Obviamente, ¿no? El código penal se aplica, la pena, ¿no? La persona tiene que purgar condena, pero hemos dicho que que la persona que ha sido víctima de ese delito es una persona deportista, es una persona que tiene un futuro. La pregunta viene aquí, ¿no? Al atropellar, supongamos que le fractura gravemente el fémur y le imposibilita de continuar su carrera deportiva. La pregunta viene aquí, ¿no? ¿Solo bastará con que el Estado penalice, castigue, por ejemplo, con una pena privativa de la libertad a la persona que ha conducido en estado de ebriedad? ¿O también esta persona tiene que responder civilmente? ¿No? Porque ahí viene el tema de la teoría, ¿no? De los daños, ¿no? Teoría de la responsabilidad civil, lucro cesante, daño emergente, etcétera, ¿no? Es decir, porque ha frustrado un proyecto de vida, fundamentalmente acá en el tema de reparación civil, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces es un tema amplio, un tema que abarca, ¿no? Muchos tópicos. Sin embargo, es un tema, digamos, que ya nuestra legislación y nuestra jurisprudencia, sobre todo, que es lo que hemos traído bastante el día de hoy, va a tratar de graficar de manera clara. Bien, entonces habíamos dicho en primera línea, ¿no? Porque estamos en consecuencias jurídicas del delito y considero que uno de los principales es la pena, ¿no es cierto? A ver, habíamos dicho que si queremos diferenciar entre derecho penal y derecho procesal penal, ¿no? Debemos partir la cancha, podemos indicar, ¿no? Esto en base a la doctrina y una serie de mecanismos, que el derecho penal tiene una arma, tiene una herramienta, que es el ius puniendi, que es el castigo a la persona, al castigo individual, porque hemos dicho, ¿no? En el derecho penal la responsabilidad es individual, ¿no es cierto? Y es más, ¿no? Cuando uno coge doctrina y derecho penal, indica, ¿no? Que el derecho penal nace, surge y es necesario para tener un control social. Es más, no sé si ustedes han visto una película llamada La Purga, ¿no? Donde, ¿no? Una película obviamente de ciencia ficción, donde narra, grafica, ¿no? Un mundo distópico. En tal momento en Estados Unidos, como hay, digamos, crisis económica, crisis social, crisis política, es un futuro incierto, lo que hace el gobierno es, en un día determinado, en un lugar determinado y en una hora determinada, se neutraliza el derecho penal. Es decir, no hay responsabilidad penal por ese momento, no hay leyes penales. Y, por ejemplo, llega la medianoche y las personas salen, digamos, con cuchillos, con pistolas, con bazucas, salen a, digamos, a cometer crímenes, pues, digamos, a cometer situaciones adversas, salen a robar, etcétera. Entonces se da una situación totalmente caótica, ¿no? Ahora, pero esas personas salen a realizar tales actos porque saben que no van a tener responsabilidad penal, porque el gobierno, por un momento determinado, ha suspendido, es más, ha neutralizado el derecho penal. Es decir, por ejemplo, de medianoche hasta las 6 de la mañana, esas personas pueden hacer lo que sus instintos le indican. Llega a 6 de la mañana y todos vuelven a la normalidad, ¿no? Entonces, esa película, por ejemplo, grafica qué sucedería si viviéramos en una sociedad o estaríamos en un intervalo de tiempo donde no existiría la pena, donde no existiría el ius puniendi. Por ende, ¿no? Gran parte de la doctrina indica, ¿no? De que el derecho penal tiene como base, ¿no? El control social, tener un determinado mecanismo para que la sociedad no se desencadene o degenere. Ahora, ¿y cuál es la herramienta o el arma, también indica la doctrina, ¿no? Para impedir que la sociedad
salga, digamos, del cauce correcto, el derecho penal. Es decir, el Estado tiene esa herramienta, esa arma, ¿no? De castigar a determinadas conductas típicas, antijurídicas y culpables. Es más, lo que habíamos visto en todo el módulo de teoría del delito. Ahora, ¿y esto por qué, no? ¿Por qué el Estado tiene este ius puniendi? Por una situación válida, ¿no? De que en tal momento los ciudadanos, mediante un pacto social de manifiesta voluntad, dijeron, ¿no? Las personas cometemos muchos errores, las personas nos equivocamos demasiado. Y como nos equivocamos demasiado, eso es muy peligroso que empleemos justicia de propia mano. Ejemplo, no sé si recuerdan esa campaña de, ¿no? Y entre comillas, ¿no? La cito porque fue un tema polémico, digamos, si fue, digamos, por suerte, ¿no? Ya neutralizado, era chapa tu choro y déjalo paralítico, no sé si recuerdan. Fue un momento, ¿no? Que se dio en nuestro país. Ahora, ¿qué sucedía, no? Es decir, la ciudadanía tomaba justicia de mano propia. Pero ¿cuál era el problema? De que no había filtros, no había un proceso debido. Evidentemente, ¿no? Las personas actuaban por indignación hasta que un buen día sucedió lo siguiente. Un padre de familia, en horas de la mañana, sale con su bicicleta a comprar pan y un grupo de personas lo confunden con un delincuente. Lo golpean, lo linchan y lo queman. Horas después se enteran de que habían cometido un error, de que no había sido esa persona. Ahí vemos, ¿no? De que cómo emplear justicia de mano propia es muy peligroso y sobre todo muy trágico, ¿no? Ahora, como la ciudadanía, como las personas de manera natural cometemos errores, hemos dicho, ¿no? Tenemos que establecer un sistema donde exista, ¿no? Un ente que pueda castigar, pero bajo determinados mecanismos, filtros y garantías. Ahora, ese poder, es decir, ese monopolio de la violencia que es el castigo, le hemos entregado al Estado. El Estado es el único legitimado para aplicar la pena, para que, digamos, quitar la libertad a alguien. Ahora, así como los ciudadanos de a pie nos equivocamos, el Estado también se equivoca, ¿no? Los jueces y los fiscales también se equivocan. Es por ello que existe, ¿no? Habeas corpus, existe recurso de casación, tutela de derechos, una serie de mecanismos procesales. ¿Por qué? Porque el funcionario público también se equivoca. Ahora, como el funcionario público y por ende el Estado cometen muchos errores, hemos dicho, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la violencia, tiene el castigo, pero como el Estado también se equivoca y para evitar que haya excesos, injusticias, sometimiento incorrecto, debemos tener un filtro para que el Estado no cometa errores, para que el Estado no cometa abusos. Y por ello se genera el derecho procesal penal. El derecho procesal penal lo que brinda es una garantía de que el Estado, al aplicar las investigaciones, a restringir derechos, medidas cautelares digamos, una sentencia, una condena, no cometa abusos. Y para ello existen los filtros, el debido proceso, es decir, una serie de etapas donde el derecho procesal penal nos brinda para evitar abusos, situaciones adversas, situaciones contrarias a la ley. Y para ello está el debido proceso, las garantías y los principios. Es más, en la primera clase de principios habíamos concluido, ¿no? Ferraioli nos indicaba, ¿no? De que tenemos que ir por una sociedad garantista. Es decir, los principios son, digamos, los rectores, las guías, los faros que nos permitan ir por una senda correcta, ¿no? Y no desvariar ante determinadas situaciones. Entonces, resumiendo, el derecho penal tiene la pena, el castigo, y el derecho procesal penal brinda una situación, unos filtros garantizados en el debido proceso, en los principios, para evitar abusos, fundamentalmente. Ahora, en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, como es las consecuencias jurídicas del delito, es aquí, en la pena, en qué es la pena, cómo se aplica la pena, qué tipos de pena hay, cuál es la pena que el país aplica, el Perú específicamente. Por ello, a ver, acá está un resumen, ¿no? De lo que habíamos indicado en el menú de temas, ¿no?
consecuencias jurídicas, las penas, reparación civil, etcétera. Bien, el primer tópico, teorías de la pena, es decir, explicar la pena, fundamentalmente. A ver, acá hay un breve resumen del sistema de penas y me adelanto. De todo el modelo que tenemos aquí, de toda la estructura, lo que el país aplica es una teoría mixta, la teoría dialéctica de la unión de Claude-Roxin. Roxin toma elementos de aquí, a excepción de la expiación y de la prevención especial negativa, la de aquí. ¿Y esto por qué? Y acá me planteo una pregunta. En el Perú, ¿qué modelo se aplica? ¿El derecho penal de autor o el derecho penal de acto? Es decir, en el Perú y en gran parte del mundo, para atribuir responsabilidad penal nos basamos en quién es, en quién fue el que cometió o en qué fue lo que hizo. Por ejemplo, ¿no? Y eso en una etapa de la historia se aplicaba, ¿no? Ahora puede sonar, digamos, anacrónico, antiderechos humanos, pero en una etapa de la historia se condenaba a alguien por ser quien es. Podemos decir, ¿no? Una cacería de brujas. Por fortuna, digamos, el legislador cambió, neutralizó ello. Lo que se aplica ahora es el derecho penal de acto. Es más, ¿no? Cuando se estudia teoría del delito, uno de los primeros tópicos, por ejemplo, en la acción, nos dice, no, el delito es la acción humana típica, antijurídica y culpable. Es decir, lo que se está analizando es la conducta. Y en el iter criminis, por ejemplo, es la exteriorización, el desplazamiento de la conducta. No quién lo hizo, ¿no? Es muy distinto. Por ello, por ejemplo, la prevención especial negativa de Ferri, Lombroso, Garófalo, indicaba, ¿no? De que hay que condenar a alguien por ser quien es. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Por la expiación, también, digamos, ha quedado neutralizada porque va a un factor más religioso, ¿no? Algo más, una purga interna, decían, ¿no? Equiparaba la culpa con el pecado, cosa que, digamos, no era medible, ¿no? En el sentido. Bien, entonces comenzamos con la pena. A ver, acá hay dos modelos, ¿no es cierto? Dos sistemas, las teorías absolutas y las teorías relativas. Y antes de ello, por ejemplo, Bacigalupo nos decía, ¿no? Que las teorías de la pena es prácticamente la historia del derecho penal, es el derecho penal en el recorrido de su gestación, de su generación, etcétera. Bien, entonces como vemos dos modelos, y ya digamos acá está bifurcado también el resumen, las teorías absolutas para, digamos, para los defensores del modelo, ¿no? Del retribucionismo, indican de que la pena se justifica por sí misma. ¿Qué quiere decir esto, no? De que basta con aplicar la pena. El Estado no debe ir más allá. Por ende, por ejemplo, los que defienden este modelo de teorías absolutas, ellos se oponen, por ejemplo, ¿no? A mecanismos como la intervención del Estado en su rehabilitación, su reinserción, en prevenciones. Dicen, no, el ser humano, para este modelo, tiene un libre albedrío, tiene conciencia. El ser humano decide qué destino y qué futuro llevar. Cuando se equivoca, tiene que pagar proporcionalmente, dice. Ejemplo, quema una casa, tiene una condena. Quema todo un vecindario, la condena es mayor, proporcionalmente al daño causado. Ahora, el Estado le impone una pena, una condena. Para este modelo de la teoría absoluta, basta con cumplir el rango de tiempo que el Estado le ha impuesto. El Estado no debe meterse más en su vida. ¿Y eso por qué dicen ellos? No, porque si no el Estado atentaría contra la dignidad de la persona, porque este modelo dice, ¿no? Que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. Por ende, las ideas absolutas miran hacia el pasado. ¿Y esto por qué? Porque solo aparecen cuando la persona cometió un delito. Más allá, nada más. Vamos a ver más adelante las diferentes posturas aquí. Respecto a las ideas relativas, es decir, lo contrario a lo absoluto, aquí dicen que la pena no es un fin en sí mismo, es decir, que la condena no es el todo, que la condena no es una cuestión nuclear para ellos, sino que debe existir otros medios para un adecuado tratamiento. Es aquí donde nace, ¿no? Las prevenciones, porque dicen, más que castigar a la persona, sería mejor prevenirlo, ¿no? Y si la persona se equivocó
y está purgando una condena en la cárcel, tenemos que generar medios para que esa persona se reeduque, remoralizarla, reeducarla y sobre todo ir perfilando un sistema para que esa persona vuelva a ser un ciudadano útil y de bien a la sociedad, reinsertarlo, ¿no? Es decir, el Estado interviene más, cosa distinta en las teorías absolutas, ¿no? Es decir, en las teorías relativas miran hacia el futuro del penado, del tratado en ese punto. Bien, la primera de ellas, teorías absolutas. Vemos aquí algunas ideas clave, ¿no? Un resumen clave. Lo que habíamos explicado, ¿no? La pena se justifica por sí mismo, es decir, basta la condena para esta postura. Retribución por el mal causado. A ver, voy a salirme un poquito. Cuando se pregunta qué es la justicia, porque acá en las teorías absolutas, Immanuel Kant y George Hegel trabajan mucho con el tema de justicia. Ejemplo, cuando Aristóteles, gran maestro de la filosofía, le preguntaron, ¿no? Señor Aristóteles, ¿qué es la justicia? Repito, ¿no? La pregunta plantea Aristóteles era, ¿qué es la justicia? Aristóteles respondía, ¿no? Es dar a cada quien lo que se merece. Y me parece, digamos, una definición excelsa, ¿no? Dar a cada quien lo que se merece. Ahora, para los retribucionistas, por ejemplo, ¿no? Si una persona cometía 4X, tenía que ser retribuido mediante un castigo penal con 4X. Es decir, no podía salirse más. Y acá las teorías absolutas pueden tener críticas, pero hay algo que es, digamos, la proporcionalidad trabajada por Immanuel Kant, que es una función de garantía. Y qué es ello, ¿no? Que el juez no se extralimite, no vaya más allá del hecho. Ejemplo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, roba un celular, no va a ser condenada a cadena perpetua, ¿no? No tiene sentido. Si una persona comete, por ejemplo, un delito de injuria, tampoco atribuye una cadena perpetua, ¿no? En ese sentido, es decir, una garantía de que tal hecho, tal acción, tal conducta humana va a tener un tratamiento distinto por el rango de daño causado. No es lo mismo, por ejemplo, colocar una bomba en un centro comercial a que una persona, digamos, sea, digamos, ampallada por ahí, ¿no? Cometiendo algún acto, ¿no? Irregular, ¿no? En el Estado, por ejemplo, ¿no? Bien, acá hay una frase muy interesante, ¿no? Que se trabaja acá en el retribucionismo, que es la ley del talión, es el ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que nosotros por un tema, incluso desde el colegio, ¿no? En el código de Hammurabi, decían, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ejemplo, si una persona quemaba tu casa, bajo este modelo del código de Hammurabi, el ojo por ojo, diente por diente, la víctima, el afectado, tenía todo el derecho de quemar la casa de la persona. Si un vecino golpeaba al hijo del otro vecino, el vecino afectado podía golpear al hijo. Entonces veíamos que había problemas. Y es más, ¿y esto por qué no puede aplicarse? Porque hemos dicho, un principio clave del derecho penal es que el derecho penal es de responsabilidad individual. Pero Immanuel Kant dice lo siguiente aquí. Ey, no hay que tomarlo al pie de la letra, ¿ah? No hay que ser tan literal, le dicen. Y toda la razón, ¿no? Kant dice, sí, podemos tomar esto como referencia siempre y cuando valoremos de que el ojo por ojo, diente por diente va hacia un tema de proporcionalidad, respetando la responsabilidad individual en el derecho penal. Ejemplo, si una persona coloca una bomba en un centro comercial, va a tener una cadena perpetua, un acto terrorista. Distinto a que una persona, por ejemplo, ¿no? Sea descubierta por un tema de cohecho en el Estado, ¿no? Reduciría el castigo del ius puniendi del Estado, ¿no? En un tema de proporcionalidad. También hemos dicho que esto mira al pasado, ¿por qué? Porque estas teorías se aplican cuando la persona ya se equivocó. Es decir, la persona comete un delito y recién aparece. Mira hacia el pasado. Se empieza a construir lo que ha hecho, ¿no? Aquí hay una diferenciación entre expiación y retribución que, digamos, ya adelantándonos habíamos dicho que la expiación va por una cuestión más religiosa, más divina, hasta podemos decir, ¿no? Una cuestión más espiritual. En cambio, la retribución va por una cuestión más trabajada. Por ejemplo, Kant en el plano ético y Hegel en el plano de la racionalidad. Entonces vemos aquí que estas teorías absolutas se subdividen en estos tres medios: expiación, es el tema de la espiritualidad; retribución moral de Immanuel Kant; y retribución jurídica o desde el plano racional de George Hegel, que vamos a ver una por una. A ver, sobre la pena. La primera de ellas, expiación. Es más, ¿no?
Nosotros cuando, digamos, socialmente hablamos y se toca un tema religioso, dice, no, vamos a expiar los pecados. Para esta postura, el pecado iba de la mano con la culpa, había esa ambivalencia, ¿no? Ese mecanismo de unirlos. Ahora, entonces, este tipo de teoría absoluta del expiacionista indica acá, ¿no? Actividad anímica personal, va hacia lo, digamos, lo que siente la persona. ¿Qué más? El autor acepta mediante el arrepentimiento la necesidad de la pena y así puede recuperar su libertad. Es más, bajo este modelo, no sé si habrán visto en series, en libros, donde la persona para que pueda ser perdonada se tiraba latigazos, ¿no? Mientras más fuerte era el golpe de latigazo, es decir, el daño, más era la purga, el sentido de perdón, ¿no? Una cuestión que ahora no se aplica, ¿no? Sobre esto, la doctrina ha tenido múltiples críticas, ¿no? Por algo no se aplica. Ortiz, por ejemplo, indica en España, ¿no? Se concibe la realización de la justicia como un mandato de Dios. Aquí, digamos, se incluye mucho al factor divino, religioso, ¿no? De que Dios influye. Cosa que no se aplica allá porque, por ejemplo, en nuestro país somos un Estado laico, ¿no? ¿Y qué es ello? Que nuestras instituciones, nuestra sociedad digamos, quede en planos distintos con la religión. Pero ojo, ¿ah? Hubo un momento en la historia de que esto tuvo una gran raigambre, ¿no? Para aplicar en el derecho penal, como castigo. Bien, avanzamos. Ahora, el segundo punto, el segundo enfoque de la retribución es la retribución moral de Immanuel Kant en Alemania, ¿no? A ver, aquí, y también voy a adelantarme porque la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, en diversas sentencias ha tocado mucho esto, ¿no? Sobre todo en el tema de la proporcionalidad, como función de garantía, obviamente, ¿no? Y acá hay una palabra o una frase, puedo decirnos, en la obra Metafísica de las Costumbres de Kant, donde dice lo siguiente, ¿no? El hombre o el individuo es un fin en sí mismo y la ley penal es un imperativo categórico, ¿no? Recordemos mucho esto porque el TC lo cita. Entonces, para Immanuel Kant, el castigo, la retribución, tiene que ser sí o sí proporcional, como dice aquí. ¿Proporcional a qué? Al mal causado. Repito, si una persona comete X, tiene que ser penalizado por X. Si una persona comete 20X, el castigo tiene que ser por 20X. El juez, el juzgador, no tiene que extralimitarse. Y esto es una, digamos, un pilar valiosísimo, ¿ah? Porque ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un tope, va a haber una garantía de que cuando una persona comete un daño y está siendo juzgada en un proceso penal, va a respetarse criterios de tope de daño. Es decir, una persona no va a ir, por ejemplo, una persona roba un celular y obviamente no va a tener cadena perpetua, ¿no? No, es decir, el juez va a ir por un plano del fundamento proporcional y no por un plano emocional. Cosa que antes no era así, ¿no? Había condenas donde se extralimitaban, había condenas que salían de los cauces de la racionalidad y la proporcionalidad. Entonces es un aporte valiosísimo. Y repito, en nuestro actual modelo de la teoría volitiva, perdón, de la teoría dialéctica de la unión de Roxin, toma ello, este punto de proporcionalidad de Immanuel Kant. Otro punto es donde el individuo es un fin en sí mismo, ¿no? Y no un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con aplicar la pena. El Estado no tiene que meterse más allá. Por ejemplo, Immanuel Kant estaría muy en contra de, por ejemplo, medidas como la de prevenciones, rehabilitaciones. Dice, no, porque la persona solamente tiene que pagar los años de condena. El Estado no tiene que meterse más allá en su vida, indica. Cuando la persona cumple su condena, ahí nomás queda todo, ¿no? En un fin en sí mismo, y no un medio. Es decir, para Kant, el Estado no debe utilizar a la persona como para prevenir, para situaciones especiales, ¿no? Basta con que cumpla su condena. Ahora, otro punto, como habíamos dicho, ¿no? De que la persona tiene un libre albedrío, tiene capacidad, tiene conciencia de acción, tiene libertades, ¿no? Y cuando hace un mal uso de su libertad, es decir, esa libertad, esa acción, ese comportamiento contraviene una ley, una prohibición, Kant dice, ¿no? Al hacer un mal uso, tiene que ser castigada, pero ojo, de manera proporcional, ¿no? Puntualmente. Y obviamente, aquí está el ojo por ojo, diente por diente, pero repito, no es como la ley del talión, ¿no? Sino que lo toma Kant o lo analiza
basando en el punto de la proporcionalidad, en la medida, en la dosificación para determinada conducta, ¿no? Ante tal acción. Es más, acá hay la famosa comunidad de la isla de Kant, ¿no? Que es, digamos, un ejemplo que grafica mucho la teoría kantiana, ¿no? De la teoría de retribución moral. A ver, Kant dice lo siguiente. En una determinada isla, las personas llegan a esa isla, ¿no? Y mediante un pacto social conforman una sociedad, ¿no? Dicen, a ver, vamos a crear instituciones, vamos a crear un código penal, vamos a crear leyes, reglamentos, ¿no? Deciden generar un modelo social. Y por ende, también en ese modelo social, tipifican qué no se debe hacer. Y empiezan a vivir en armonía, hasta que un buen día, un grupo de personas, bajo estricto criterio de libertad y conciencia, deciden quebrantar las leyes. Empiezan, digamos, a asesinar y a robar. ¿Qué es lo que hace la sociedad de la isla? Obviamente, mediante un proceso judicial, los encierra en la cárcel. Por ejemplo, le da 10 años de condena. Ahora, pasan los años y un buen día los ciudadanos de la isla dicen lo siguiente, ¿sabes qué? Ya no queremos vivir en sociedad y queremos irnos de la isla. Por ende, queremos finiquitar la vida social, queremos finiquitar, acabar con la sociedad. Queremos que se termine el Estado. Ahora, las personas empiezan a irse, ¿no? Pero ¿qué dice Kant? Un momento, señores. Ahora, como deciden neutralizar o desaparecer el Estado de manera voluntaria, obviamente no tiene sentido ya que haya cárceles, ¿no? Porque no hay Estado, no hay sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo habría, a ver, si el Perú no existiría, no tendría sentido que esté limpio, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice Kant? Un momento, señores, dice Kant. Está bien, ustedes tienen toda la libertad de irse, pero un momento, ustedes tienen personas que están purgando condena. Si ustedes se van y destruyen y se desaparece la sociedad, esas personas quedarían libres. Y al quedar libres, no habría justicia, dice Kant. ¿Por qué? Porque no se habría cumplido con su tiempo de permanencia en la cárcel. No se habría cumplido con el castigo. Y por ende, al no cumplirse con el tiempo de castigo, no habría justicia para las víctimas. Kant dice, ustedes se pueden ir siempre y cuando termine la condena de las personas, de los penados. Una vez que termine la condena, recién pueden irse, porque si no, y repito, si es que se van antes de que termine su condena y lo dejan libres, no habría justicia. Las víctimas quedarían desamparadas, las víctimas quedarían burladas. Eso dice Manuel Kant, ¿no? Que tiene que cumplirse esa pena para que sea, por eso se llama retribución. Una persona comete esto y es retribuido con ello. Ahora, esto de aquí, esta retribución, para Kant tiene que cumplirse al 100%, porque si solo se cumple en el 20% o la mitad, no habría una justicia para Kant. La justicia tiene que ser retributiva, un punto de la teoría kantiana, ¿no? Y esto de acá está en la famosa obra Metafísica de la costumbre de Kant, ¿no? Que en el derecho penal aplicadísimo, ¿no? En ese sentido. Bien, dentro de las teorías absolutas, dentro del retribucionismo, aparece otra postura. En Alemania también, ¿no? De George Hegel es la famosa retribución jurídica. Ahora, mientras Kant iba por un plano moral, por el plano ético, Hegel va por el famoso estado racional, y acá la famosa teoría dialéctica de Hegel, ¿no? A ver, Hegel, para aplicar la pena, se plantea dos enfoques. Dice, una cosa es la voluntad general, es decir, lo que la sociedad, lo que las personas como seres gregarios acordamos voluntariamente, decir, hey, estas son las leyes y esto, por ende, esto determina, este tipo penal determina qué es lo que no se debe hacer. Eso es lo que establece la voluntad general, es decir, por el Código Penal en la Constitución emana de la voluntad general del pueblo. Ahora, pero, así como hay algo general, lo antónimo sería lo especial, ¿no es cierto? Hasta que un buen momento una persona decide no, esa persona no quiere respetar la voluntad general y se va por el terreno de la voluntad especial. Ahora, hay un choque, ¿no? Por ejemplo, la voluntad general dice lo siguiente, que
está con una pena privativa de la libertad a las personas que cometen que le quitan la vida al otro. Esa es la voluntad general, lo que no se puede hacer. ¿Y qué es la voluntad especial? Lo que lo hace. Entonces vemos ahí un conflicto, un versus, dos posiciones encontradas, lo que dice la mayoría y lo que dice una sola persona. Entonces acá, esa voluntad especial, es decir, el delito, viene a ser la contraposición del mandato absoluto. ¿Y qué es el mandato absoluto? Lo que debemos hacer porque lo hemos elegido voluntariamente. Ahora, acá vemos, como dice Hegel, ¿no? Dos enfoques. Uno es la rebelión, que es es decir, ¿qué es la rebelión? Es, digamos, la voluntad especial, lo que la persona decide hacer de manera voluntaria, en base, valga la redundancia, su libre albedrío, es decir, contraviniendo a la ley. Y esa contravención va en contra de nuestro código penal, de nuestro ordenamiento jurídico, etcétera, ¿no? En ese punto. Entonces acá el maestro Hegel indica lo siguiente, ¿no? Y para explicar mejor ello, plantea la teoría dialéctica y la pena como un proceso dialéctico, con la famosa tesis, antítesis y síntesis. Y acá lo vamos a explicar mejor. Primero de manera filosófica y después de manera práctica. A ver, ¿cómo se aplica en el derecho penal? Hegel plantea tres momentos. Uno es la tesis. ¿Y qué viene a ser la tesis? Es la norma, lo de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, ¿no? Esta tesis nace de la voluntad general. Esto de aquí, esta norma, es emanado de la sociedad de manera voluntaria y de manera sistemática por la sociedad. Ahora, esto es lo que debemos hacer, ¿no? Pero un buen día, una persona se deja llevar por la famosa voluntad especial. ¿Qué es ello, no? La rebelión individual. Dice, no, yo no quiero cumplir con la tesis, yo no quiero cumplir con la norma, dice. Y cuando no se cumple con la tesis, ¿qué es lo contrario? La antítesis. Es decir, es el delito, que es la antítesis, niega la norma. Y ahí vemos, obviamente, que se generó un caos, un conflicto, ¿no? Ya empezaron los problemas. Y como hay un caos, necesitamos un mecanismo para resolver ello, para volver al cauce de la armonía. Y para ello existe la pena, que viene a ser la síntesis. Es decir, si el delito o la antítesis niega la tesis y la norma, tenemos que también rebatir el delito, negar el delito. ¿Cómo podemos neutralizar ello? Con la pena, dice Hegel. Es decir, la negación de la negación. Vamos a explicarlo con un ejemplo aquí. Vemos aquí la ley. Hemos dicho, ¿no? Que la ley, que la tesis es la voluntad general, ¿no? Por ejemplo, nuestro código penal emana de la voluntad general, lo que respetamos como sociedad. Por ejemplo, en el código penal dice que matar está mal, ¿no? Es lo que entendemos socialmente, lo que hemos indicado y establecido de manera voluntaria. Hasta que un buen día una persona dice, no, no se va a dejar llevar por la voluntad general y se revela mediante la voluntad especial. ¿Y qué es lo que es este individuo? Vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? Coge un arma blanca, se mete a una casa y asesina a un ciudadano. Vemos que se generó un problema ya, un conflicto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este delito? Es la antítesis. ¿Por qué? Porque está negando la tesis, que es la norma. Ahora, ¿cómo le damos solución a este problema que es el delito? Hegel, en base a su estado racional, en su teoría dialéctica, dice, si la antítesis niega la tesis, tenemos que rebatir el delito. ¿Y con qué lo rebatimos? Con una pena, con un castigo, con la retribución penal. Y es la síntesis. Vemos acá que genera el delito una pena. Vemos la persona ya que está purgando condena. Es decir, la negación de la negación. Y a ver, recordemos por una cuestión de lógica, ¿no? Menos por menos viene a ser más. Es decir, la negación de la negación, es decir, el menos por menos genera un efecto del más positivo en el campo. El famoso estado racional de George Hegel en este punto. Bien, ahora, como vemos aquí, los retribucionistas, tanto Hegel como Immanuel Kant, vemos que se aplican, ¿no? Mirar hacia el pasado, solamente establecer la pena y el castigo. Ahora, es más, ¿ah? Me adelanto. Gunther Jacobs, ¿no? En su teoría ¿no? Su teoría de la prevención general positiva, coge el modelo de Hegel, pero, dice, Jacobs dice, ¿no? Está bien, el modelo de Hegel es muy bueno, pero le falta algo, dice. Porque el fin de la pena no debe ser
solamente el castigo, sino buscar un efecto positivo. Y por eso Jacobs le agrega su famoso funcionalismo sociológico. Y ahí se genera, ¿no? La prevención especial, la prevención general positiva, que es que la pena tenga un efecto positivo en la sociedad, ¿no? Ejemplo, supongamos, ¿no? El ejemplo, digamos, en la prevención especial positiva de Gunther Jacobs, ¿no? Imaginemos que un juez dicta una condena de cadena perpetua para digamos, para una persona que ha cometido delitos contra la libertad sexual. Se establece un buen juicio y lo condena a cadena perpetua. La sociedad, ¿cómo reaccionaría? Evidentemente, ¿no? Ve que ha sido un juicio justo y ve que el juez ha aplicado la pena correctamente. Por ende, la ciudadanía lo aplaude, ¿no? Dice, hey, las instituciones públicas están cumpliendo con su labor. Por ende, vamos a confiar nuevamente en el Estado y vamos a prevalecer el Estado de la ley, ¿no? Un efecto positivo socialmente, generalmente, ¿no? Un visto bueno en la sociedad. Ahora, continuamos. Respecto a la aplicación, claro. Ahora, como hemos dicho, el Estado, las teorías absolutas van hacia el pasado y las teorías relativas van hacia el futuro. Miran más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, vemos acá el tratamiento de la prevención, perdón, de las teorías relativas, que es lo contrario a las absolutas que hemos trabajado con Kant y con Hegel. Vemos acá los siguientes puntos, ¿no? Dicen que son utilitarias, ¿y esto por qué, no? Porque más que castigar, ¿no sería mejor, se plantea esta posición, buscarle un carácter útil, buscar que el poder que tiene el Estado, ¿no? Que, digamos, sirva para efectos positivos y generar soluciones? Otro punto, antes, ¿no? De visualizar un tema de castigo, de mirar hacia el pasado, ¿no sería mejor evitar que eso suceda? ¿No sería mejor? Se indica, ¿no? Por ende, este punto, esta posición dice, no, el derecho penal, la pena, tiene que, más que el castigo, tiene que prevenir. Tenemos que anticiparnos ante algo malo que pueda suceder, ¿no? Y por ende, miran hacia el futuro. Clarísimo, ¿no? En ese punto. Es por ello que aquí vemos dos posiciones, que vamos a explicarlas una por una respecto a la pena. La prevención general, como vemos en la figura, ¿no? Esta teoría relativa de la prevención general impacta a la sociedad, impacta al común denominador, impacta de manera plural a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, como la lluvia, ¿no? Nos cae a todos. Pero el otro punto de la prevención relativa, pero específica, vemos aquí que solamente es específica porque solamente impacta en una sola persona, en un procesado, ¿no? De manera, por eso se llama de manera individual, específica. Ambas tienen los puntos de positivos y negativos que vamos a ver ahora. Pero la idea que nos queda aquí, ¿no? Sobre la prevención general y la prevención específica. Bien, empezamos. Prevención general negativa. Y era lo que me había adelantado, ¿no? Acá parece Paul von Feuerbach, ¿no es cierto? Un representante, ¿no? El principal, podríamos decir, sobre la famosa prevención general negativa que también toma Roxin para, digamos, la teoría mixta que nos rige en la actualidad. ¿Qué es ello? La prevención general, a ver, desde el nombre, ¿no? Hemos dicho que la prevención general impacta al común denominador, a todos, nos cae a todos. Pero, ¿por qué se le agrega el factor negativa? Negativa. A ver, ¿por qué? Porque este modelo de pena lo que busca es intimidar, aterrorizar a la ciudadanía. Como se dice coloquialmente ahora, ¿no? Meter terror, coloquialmente hablando, valga la redundancia, ¿no? En ese sentido, lo que busca esta pena, esta teoría de la pena es, en base al influjo del miedo social, evitar que las personas se porten mal, evitar que las personas cometan delito, disuadirlas de que paren un comportamiento negativo o adverso a la ley penal. Es por ello que se plantea acá la famosa teoría de la coacción psicológica, ¿no? ¿Qué es ello? Influir en la psiquis de la ciudadanía para que no cometa algo malo, en base al miedo. Se usa también la famosa criminología mediática, ¿no? Es por ello que se aplican las famosas políticas o programas de mano dura, de meter miedo a la ciudadanía, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Intimidar, a ver, palabras clave. ¿Qué busca este modelo? Intimidar,
disuadir a los integrantes de la sociedad. Ahora, acá hay un punto importante, ¿no? Y lo vemos con un ejemplo. Recapitulando el ejemplo, ¿no? Del delito contra la libertad sexual, ¿no? Nos enteramos por las noticias que, digamos, un tío ha cometido un delito contra la libertad sexual contra un familiar, ¿no? Vemos un caso lamentable, detestable, ¿no? Repudiable socialmente. Y con toda lógica, hay una indignación social. El pueblo reclama justicia. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? Los jueces llevan un buen proceso y lo condenan a cadena perpetua. La ciudadanía ve que todo ha sido correcto y ve que de verdad se ha hecho justicia. Por ende, por ende, vemos ahí una prevención general positiva. Es el modelo de Jacobs, ¿no? El modelo que indicamos al inicio. Pero eso es un factor de prevención general positiva. Ahora, ¿cómo aplicaríamos una prevención general negativa? Vamos con otro ejemplo. Hemos dicho que lo que busca el Estado en la prevención general negativa es aplicar un mecanismo de que una persona no comete un delito, pero no por efecto positivo, sino en base al miedo, en base al miedo. Indicamos, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana las personas que hurtan, ¿no? Y un hurto es apropiarse de algo, pero sin violencia. Se dice, ¿no? Que las personas que hurtan van a tener cadena perpetua. ¿Qué generaría ello? ¿No? Un miedo, digamos, un influjo psicológico que aterrorizaría. Es decir, para el mecanismo de la prevención general negativa es, las leyes se aplican en base al miedo para que las personas, al estar, digamos, influenciadas por ese terror, no cometan cosas malas. Ahora, este modelo, digamos, una crítica que se le puede hacer es que teóricamente puede sonar lógico, ¿no? Teóricamente, pero en la realidad, digamos, no ha tenido una aplicación, ¿no? Porque, a ver, y es más, ¿no? Se debate mucho de que si la pena es de verdad un efecto disuasivo, ¿no? En ese sentido. Bien, avanzamos. El otro modelo, y lo que ya habíamos adelantado, solamente comparando, ¿no? Para hacer una bifurcación, es la famosa prevención general positiva de Gunther Jacobs, ¿no? Maestro alemán también, ¿no? Gran referente mundial. ¿Qué dice aquí Jacobs? ¿No? Dice, a ver, y acá recordando, ¿no? La famosa teoría dialéctica de Hegel, ¿no? Es decir, Jacobs se plantea aquí, dice, ¿no? Sí, está bien esto, pero hay algo que falta agregar, dice. La pena no puede, el castigo no puede ser nuclear, dice. Es decir, esa pena para Jacobs tiene que tener efectos positivos. ¿Y qué sé yo? ¿Qué sé yo? Toma la tesis hegeliana, lo que habíamos explicado al inicio, ¿no? En el retribucionismo perdón, de Hegel, y le agrega su famoso funcionalismo sociológico. ¿Qué es esto? Que para Jacobs, el castigo y la pena tiene que generar efectos sociales positivos, dice. Es decir, que cuando un juez, el sistema penal, cumple su función, hace justicia, los ciudadanos tienen una buena impresión, verifican que ha sido de manera correcta y por ende vuelven a confiar en las instituciones, vuelven a confiar en el Estado, vuelven a confiar en la ley. Por eso dice aquí, ¿no? Confianza en las instituciones. Si un juez hace algo correcto, actúa en los cauces, ¿no? Es decir, actúa sin mecanismos de corrupción, sin ningún mecanismo, digamos, de abuso, confía en las instituciones. ¿Qué más? Y por ende, como confía, como considera que el derecho penal está bien aplicado por el Estado, dice, ¿no? Se da la famosa vigencia de la norma y los valores. Los ciudadanos vuelven a confiar en el Estado. Otro punto que dice acá, ¿no? La pena es un mal impuesto, eso no se niega, que la pena es un mal impuesto, pero, dice Jacobs, tiene que tener efectos positivos, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos positivos? Vigencia de la norma y confiar en las instituciones, ¿no? Puntualmente. Por ende, Jacobs dice, ¿no? La pena no busca intimidar. Para Jacobs, la pena no debe aterrorizar, no debe ser nuclear ello, como dice Feuerbach, a diferencia, ¿no? Jacobs dice, la pena tiene que tener efectos positivos. Y también recalco, este modelo también es tomado para, digamos, para estructurar la teoría mixta que nos rige. A ver, de todo lo que venimos estudiando respecto a la pena,
se aplican los modelos a excepción de este punto, de la prevención especial negativa, de Ferri, Lombroso, Garofalo, del famoso positivismo criminológico. Y ahora, la pregunta viene aquí, ¿no? ¿Por qué se aplican todas a excepción de ella? Por un factor clave. En el Perú, lo que se aplica, en el mundo prácticamente, ¿no? Es el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor. Es decir, a una persona va a ser tratada procesalmente y va a ser condenada en base a lo que ha hecho y no en base a quién es, ¿no? Porque si estaríamos, digamos, condenando a alguien por ser quien es, el derecho penal se destruye. ¿Por qué? A ver, ¿qué es la teoría del delito? La conducta humana. ¿Y qué es la conducta humana? ¿Qué es la acción humana? Lo que exteriorizamos, el comportamiento, ¿no? Y ese comportamiento se emana en base a criterios de conducta, no a ser quien es, ¿ah? Pero repito, hubo un tiempo en la historia, lamentable por cierto, donde se condenaba a alguien por ser quien es. Y esto, recordando, ¿no? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el Holocausto judío, aplicado por los nazis, ¿no? Los nazis aplicaban pena de muerte, por ejemplo, o liquidaban a personas en su famosa solución final, un hecho lamentable en la historia, en base a cuestiones raciales, en base a cuestiones de morfología, ¿no? Porque, a ver, los nazis consideraban erróneamente, obviamente, de que los que no tenían la raza aria no debían vivir para ellos, ¿no? El mundo, según los nazis, el mundo debía ser poblado por la raza aria. Y por ende los nazis generaban un sistema de castigo contrario a los fundamentos de la lógica y de los derechos humanos, ¿no? Por eso en los juicios de Nuremberg, ¿no? Se aplicó, digamos, el tema de genocidio a los nazis, ¿no? Es más, el genocidio, si bien la doctrina ya lo hablaba, pero se establece como un criterio internacional jurídico en base a los juicios de Nuremberg, ¿no? Por ende, esa prevención especial negativa, como dice aquí, ¿no? Depende de ser quien es, la peligrosidad del autor, ¿no? Algo proscrito ya. Y obviamente, como vemos aquí, se enfoca en el derecho penal de autor y no en el derecho penal de acto, cosas que ya hace ya varios periodos ya está proscrito, ¿no? Es más, por ejemplo, si ustedes googlean y ponen prevención especial negativa, van a ver que para algunos autores, una persona era más propensa a cometer un delito de acuerdo a su forma física. Algo ahora que vemos anacrónico y absurdo, pero en un momento de la historia se aplicó, ¿no? En el derecho penal, ¿no? Algo, digamos, lamentable en la historia, ¿no? En ese sentido. A ver, acá hay una que, digamos, cuando revisemos sobre la pena el día de hoy, nuestra legislación, nuestra constitución y nuestra jurisprudencia, vamos a ver bastante esas palabras, ¿no? Las famosas teorías reinsertar, resocializar, reeducar, etcétera, ¿no? Es decir, un tratamiento al penado, a la persona que está purgando condena. Aquí Frank von Litz, en Alemania, con su famoso programa de Marburgo, él dice, ¿no? Está bien, a ver, una persona ya fue condenada, está purgando condena, pero no se le debe abandonar en la cárcel, no se le debe dejar a su suerte, dice. Tiene que haber mecanismos o sistemas públicos para generar y volver a reeducar y reinsertar socialmente a la persona. Ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos los famosos beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Hay un beneficio que se llama el permiso de salida. ¿Qué es ello? Cuando la persona, por ejemplo, ¿no? Está próximo a cumplir su condena, ¿qué hace el INPE? ¿Qué hace el director? Bajo un tiempo determinado, ojo, aún está purgando condena, ¿ah? Pero le permite salir de la cárcel. Le permite salir de la cárcel. ¿Y esto por qué, no? Para que esa persona pueda hacer diversos trámites, dónde se va a quedar, probablemente le están ofreciendo un trabajo y tiene que ir a una entrevista o firmar un contrato. ¿No? ¿Esto con qué objetivo? De que ya el Estado se enfoque en que la persona está siendo reeducada, pero también tiene que asegurarse de que esa persona, al salir de la cárcel, pueda reinsertarse correctamente. En ese punto. Es más, ¿no? Por ejemplo, en temas, el Estado también tiene los famosos beneficios penitenciarios, ¿no? Donde se reduce la condena por estudiar, escribir un libro, hacer arte, manualidades, etcétera, en esta materia, ¿no? En la famosa teoría del rey. Ahora, esto de acá, teóricamente, ¿no? Es valioso. Como venimos viendo, la doctrina ha trabajado muy bien.
Ahora, ¿cuál es el problema aquí con la prevención especial positiva? ¿Y qué es lo que dicen múltiples autores, no? La pregunta viene aquí. ¿Como Estado de verdad hemos aplicado correctamente ello? Es decir, nuestras cárceles en el Perú, sin irnos muy lejos en el Perú, ¿de verdad son sistemas para rehabilitar, para resocializar? Es más, hay múltiples estudios donde dicen, ¿no? Que una persona, por ejemplo, entra por un hurto, por un robo simple, y sale, digamos, miembro de una relación criminal. Empeora. Algunos dicen, por ejemplo, las cárceles, cuando están maltratadas, generan, digamos, escuelas de crímenes, ¿no? Es decir, la persona entra con tal nivel delictivo y sale peor porque digamos, se inserta a una banda o una organización criminal, ¿no? Es más, hay múltiples investigaciones también donde dicen que muchos secuestros o el tráfico de drogas se aplica desde la cárcel, ¿no? Una crítica fuerte también. Es decir, eh, como sociedad, preguntémonos, ¿no? Si de verdad hemos logrado que nuestras prisiones logren este objetivo, ¿no? Si de verdad respondemos. Y otro factor importante, cuando una persona sale de la cárcel, se le es fácil reinsertarse, es decir, una persona que ha cumplido condena por robo, por ejemplo, que tiene antecedentes, se le hace fácil reinsertarse o habrá trabas. Otro punto a analizar también, ¿no? En este bloque. Ahora, como hemos visto, las teorías de la pena si bien tienen aportes valiosísimos, pero también tienen defectos, ¿no? Errores algunos, ¿no? Por ende, como se dice, ¿no? A ver, y la pregunta viene aquí, ¿no? Y se preguntó el legislador. Entonces, ¿qué teoría aplicamos? Son múltiples las teorías. Entonces, ¿qué aplicamos? Para ello nace esto las teorías mixtas o teorías de la unión. ¿Y qué es esto? Es coger lo valioso, el aporte bueno de cada teoría estudiada. De las teorías absolutas de Hegel y de Kant y de las teorías relativas, ¿no? De Jacobs, de von Litz, ¿no? De Feuerbach, ¿no? Es decir, coger lo bueno y sumarlo y para crear algo bueno. Ahora, es más, en su obra Derecho Penal, parte general, Felipe Villavicencio indica lo siguiente sobre esas teorías mixtas, ¿no? Reúnen en la pena características que las teorías anteriores, y la que hemos estudiado, prevención general positiva, prevención general negativa, prevención especial positiva, teoría de la retribución, ¿no? Teorías anteriores que consideran primordiales. Identifican a la pena como justa y útil. Consideran, a ver, cuando dice justa y útil, entendemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué teoría, a ver, qué modelo dice que la pena es útil? Obviamente, ¿no? Las teorías relativas, las que vemos aquí, son utilitarias, ¿no? ¿Y qué modelo dice que la pena tiene que ser justa? La teoría de la proporcional, ¿no? De Kant, aquí. Por eso, digamos, el maestro Felipe Vicencio indica lo siguiente, ¿no? Cogen lo mejor de cada uno. Consideran que la pena debe reprimir tomando en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad. ¿Y quién había dicho esto? El maestro Immanuel Kant, en su retribución moral. La pena debe ser proporcional al mal causado. Clarísimo, ¿no? ¿Qué más? Con respecto al hecho delictivo, claramente está, ¿no? Llegando a la justicia, claro, ¿no? Y y a la vez, prevenir la comisión de nuevos delitos, claro. A ver, ¿y qué modelo ha dicho que debemos prevenir las teorías de la prevención, las teorías relativas, preventivas? ¿No es cierto? En este punto. Entonces, valiosísimo el concepto del doctor, del maestro, ¿no? Felipe Villavicencio, el gran referente, ¿no? Peruano. Bien, entonces, de esas teorías mixtas nace, y ojo, es la que se aplica en el Perú, ¿no? La teoría del maestro Claude Roxin, ¿no? Aquí Roxin, como vemos, para dar respuesta a cómo debe aplicarse la pena, se plantea tres momentos. El momento legislativo, que es la creación de la pena, de la ley. El momento judicial, ¿no? Es donde se da la sentencia, la condena judicial, valga la redundancia. Y una vez que hay condena, el momento ejecutivo, es decir, estar en prisión, ¿no? Vamos a explicarlo de manera más gráfica. A ver, aquí está. Los tres momentos. Y vamos viendo en la parte de abajo cómo nuestro modelo penal aplica las teorías de la pena, ¿no? Aquí. Primer punto, a ver, primer momento. El momento legislativo. Se entiende aquí que es cuando el legislador crea la ley.
tipifica la ley, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal. Aquí, al crear la ley, ¿qué teoría se está aplicando? Roxin responde, ¿no? La prevención general negativa. Y recordemos, ¿qué era la prevención general negativa de Feuerbach? Era meter terror, era que la pena tiene un carácter de intimidación. Es decir, sale una pena para aterrorizar a alguien y cuando como tiene miedo no lo va a hacer ya. Es lo que se aplica aquí. ¿No es cierto? Se aplica se establece una norma, se crea una ley para que la persona tenga miedo al castigo o a la consecuencia que le va a generar violentar esa ley, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que ya comete el delito. Se da el tratamiento judicial, ¿no es cierto? En el momento aquí. Ahora, aquí como vemos al juez con el martillo, sentencia. Pero para hacer esto, Roxin dice lo siguiente, tiene que tomarse dos modelos aquí. La retribución, ¿quién había hablado de retribución? Immanuel Kant, ¿no? Es decir, esa retribución, el juez tiene que sentenciar, pero proporcionalmente. Es decir, el juez no puede extralimitarse. Cada conducta, cada hecho, tiene que ser es penado o castigado bajo un parámetro, bajo una jerarquía, ¿no? Y es más, ahí, por ejemplo, se estudia, ¿no? ¿Qué vale más? La vida, la libertad, la propiedad, etcétera, ¿no? Se establece ahí. Por ejemplo, un delito patrimonial jamás va a ser castigado como un delito contra la libertad, ¿no? Se establece ahí. No son cada uno tiene su proporcionalidad hacia su condena, ¿no? Su gradualidad o su dosificación. Aquí, ahora, también dice el profesor Roxin que acá aparece la prevención general positiva. ¿Y qué es ello? Lo que hablaba, ¿no? Jacobs. Prevención general positiva. ¿Y qué era ello? Que la pena tiene que tener un efecto positivo. Es decir, cuando el juez establece una condena, esa condena tiene que impactar a la ciudadanía para decir, hey, el Estado cumple, el Estado digamos, es responsable, cumple con una función de castigo correcto. ¿No es cierto? Los jueces tienen que tener, digamos, una garantía de que lo que están haciendo es aceptado y validado por la sociedad. ¿No? Ahora, una vez que el juez sentencia, la persona ya empieza un tema de tratamiento penitenciario. ¿No? Y aquí, ¿qué aparece según Roxin? La prevención especial positiva. ¿Y qué es ello? Lo que habla Frank von Litz. ¿No es cierto? Reinsertar, resocializar, etcétera. ¿Y qué es aquí? Que la persona una vez que esté en la cárcel no debe ser abandonada a su suerte. El Estado en este momento ejecutivo de la pena tiene que buscar reeducarlo, rehabilitarlo y más allá, reinsertarlo, que vuelva a la sociedad. Este es el modelo que rige en la actualidad. Ahora, vamos a ver qué nos dice nuestro marco legal. Para ello tomamos la Constitución y nuestro Código Penal. A ver, respecto a la Constitución, ¿qué nos dice el artículo 139? Son principios y derechos de la función jurisdiccional. El principio de que el régimen penitenciario, es decir, al estar aquí, tiene como objeto la reeducación, la rehabilitación y reincorporación del penado. A ver, ¿dónde habremos escuchado esto? Aquí, en el momento ejecutivo de la pena y, obviamente, ¿no? Aquí, de Frank von Litz. Clarísimo, ¿no? Lo que dice nuestra Constitución. ¿Qué dice el título preliminar de nuestro Código Penal? ¿Cuál es la... A ver, porque, profesor, pero ya, ¿cuál es la finalidad preventiva? La respuesta es aquí. Este código tiene por objeto, tiene como fin, la prevención de delitos y faltas como medio de protección. A ver, ¿y qué teoría habrá hablado de la prevención? Obviamente la famosa teoría relativa, ¿no? La teoría relativa que está aquí. Preventiva, clarísimo, ¿no? De propugnar para evitar que suceda un delito, ¿no? Prevenir. Otro punto importante, artículo noveno del título preliminar, funciones de la pena y medida de seguridad. La pena, según el Código Penal, la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora. Nuevamente, por esto de resocializadora vemos aquí, ¿no? Las teorías re de Frank von Litz, ¿no?
resocializador. ¿Qué más? De seguridad, obviamente, que persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Clarísimo, ¿no? Vemos al menos nuestro marco normativo hacia dónde se dirige, ¿no? A ver, ahora, pero como podemos ver aquí, profesor, ¿y dónde queda Immanuel Kant? Me pueden preguntar, ¿no? ¿Dónde salen los temas de proporcionalidad? Momento. ¿Qué dice la jurisprudencia? Y vamos a llevarnos algunas sorpresas, sobre todo por los términos, ¿no? ¿Qué dice la jurisprudencia? Sentencia 009-2005, TC. Respecto a las teorías de la pena, las teorías retributivas, es decir, lo de Immanuel Kant y lo de Hegel, lo que hemos estudiado aquí, las teorías retributivas, ¿qué dice el TC sobre estas teorías? Carecen de todo sustento científico y niegan la dignidad humana, reconocida en el artículo 10 de la Constitución. Sin embargo, dice el TC, a pesar de que son no científicas y niegan la dignidad humana, la teoría retributiva dice, no se desconoce que toda pena lleve consigo un elemento retributivo. ¿Y esto por qué? ¿Ah? ¿Y esto por qué? Porque si bien el retribucionismo hemos dicho, ¿no? Que no busca prevenir, no busca resociar, pero sea la pena cual sea, tiene que tener un elemento retributivo. En la realidad, el castigo es para, obviamente aplicando criterios de proporcionalidad, retribuir un mal causado, ¿no? Por eso dice que no se niega ahí. ¿Qué más dice el TC sobre esto? Sobre las teorías preventivas, sobre la especial y la general. Las teorías preventivas, es decir, la prevención general, positiva, negativa y la prevención especial positiva, dice, respetan la dignidad humana y éstas se convierten en el mejor medio para reprimir el delito. Entonces, lo que nos dice el TC, que este modelo de teorías es lo que mejor conviene, dice el TC, ¿no? Ahora, pero ojo, no niega el factor retributivo, ¿ah? Importante. Ahora, con sentencias 3330-2004, TC también. Concepto kantiano de dignidad. Concepto kantiano. ¿Y de quién está hablando? De Immanuel Kant, obviamente, ¿no? Aquí, ¿qué dice el TC en la jurisprudencia? La persona, pues, está consagrada como un fin en sí mismo. Clarísimo, ¿no? Y por ende, el Estado tiene la obligación de protegerla. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, como son un fin mismo, tienen dignidad y el Estado está en la obligación de protegerla, ¿no? Función primordial del Estado, ¿no? Clarísimo. Esta frase, ¿no? De que el hombre es un fin en sí mismo, digamos, aquí está, obviamente, ¿no? Lo que habíamos analizado. El individuo es un fin en sí mismo. Ujú. El TC. ¿Qué más? Respecto a la culpabilidad que no dice el TC, a ver, es preciso destacar, sin embargo, que ninguna de la finalidad preventiva, claro, ¿no? De la pena podría justificar que se exceda la culpabilidad. Claro, ¿no? Si bien el TC dice que lo que hay que aplicar es las medidas preventivas, pero estas medidas preventivas no pueden ir en contra de criterios de culpabilidad, es decir, no pueden extralimitarse, ¿no? Las cuales determinadas por el juez a la luz de la personalidad del autor y del mayor o menor daño causado a la acción, claro. Tiene que respetarse función de garantía, ¿no? De la culpabilidad. Y respecto a la prevención general, ninguna medida tendiente a la resocialización del imputado, es decir, la prevención especial de von Litz, podría anular el carácter preventivo general, sobre todo en su vertiente, claro, ¿no? La prevención general positiva tiene que estar por delante, lo que dice, ¿no? Jacobs, y obviamente, ¿no? Un poco más allá, tiene que estar la prevención especial, ¿no es cierto? Entonces, este es el modelo. Ahora, respecto a la pena, como ya hemos construido tanto por doctrina no, sí, a ver, si una persona pregunta la pena, este es el modelo aplicable. Ahora, pero un punto importante, así como hay, como indicamos al inicio, ¿no? De que el derecho penal a veces, algunos dicen que es un mal necesario, ¿no? De que la pena, el castigo, es decir, quitarte tu libertad, genera una aflicción, un dolor. Ahora, es por ello que hay otras posturas. Por ejemplo, las teorías abolicionistas dicen lo siguiente, ¿no? Como el derecho penal hace daño, es decir, quita la libertad, genera una aflicción emocional, tiene que anularse, pero esto obviamente es utópico, ¿no? Lamentablemente como sociedad, el único mecanismo para combatir el caos y el delito es la pena. Pero hay otra posición donde está, por ejemplo, en Italia, ¿no? Ferrajoli y Barata dice lo siguiente, ¿no?
que, a ver, no se niega que la pena tiene que existir, el castigo tiene que existir, pero no tiene que ser de manera maximizada. Es por eso que nacen ahí las teorías minimalistas, ¿no? Que es reducir el derecho penal, que digamos que no esté tan latente, sino tratar de disminuir, ¿no? Y eso es muy lógico, ¿no? Por ejemplo, se dice que el derecho penal es última ratio, que el derecho penal aparece cuando ya otras medidas en el derecho civil o derecho administrativo no han podido dar solución, ¿no? En ese sentido. Bien, el primer punto de teorías de la pena, que es, y ojo, este es el primero esta es una consecuencia, ¿no? Creo que la más notoria de la consecuencia jurídica. El delito, cuando una persona comete un delito, ¿cuál es la consecuencia? El castigo, la pena. Ahora, vamos a ver el sistema de penas. Y aquí hay que trabajar bastante con nuestra legislación, obviamente, ¿no? Sistema de penas. A ver, un minutito, por favor. Listo, a ver. Vemos acá la gráfica. Vemos digamos, la estructura del sistema de penas, ¿no? Las que, digamos, rigen en nuestro país. Rigen, a ver, al menos en nuestro país, ¿no? Las que rigen, a ver. Vemos acá los siguientes enfoques recalco, sobre el sistema de penas. ¿No es cierto? Aquí. Y obviamente, ¿no? Por ejemplo, pena privativa de la libertad. Aquí hay dos enfoques, ¿no? La temporal y la permanente. A ver, una persona acá va al Código Penal, ¿no es cierto? Va al Código Penal y se basa ¿no? En el artículo 28, ¿no es cierto? En las clases de pena. A ver, cuando uno va al Código Penal y abre el artículo 28, dice ahí, las penas aplicables de conformidad con este Código Penal son privativa de la libertad, restrictiva de la libertad, limitativa de derechos y multa, obviamente, ¿no? Ahora, este punto, ¿no es cierto? Específicamente de la pena privativa de la libertad es lo siguiente. Es temporal. ¿Y por qué temporal se dice, no? Porque se da de 2 días en ese intervalo, ¿no? De 2 días a 35 años. Temporal. Vemos cuándo inicia, cuándo acaba, ¿no? O también, obviamente, ¿no? O de vigilancia electrónica personal. Ahora, ¿y cuándo será intemporal la pena? Vemos ahí la famosa cadena perpetua, ¿no? Ahora, pero ese término de cadena perpetua que no nos maree, ¿no? Porque la cadena perpetua es revisable, ojo, ¿ah? Repito, no es que ya diga cadena perpetua, no es que ya toda la vida va a ser preso, no. Si bien se aplica una condena perpetua, pero nuestro modelo indica, ¿no? Que la cadena perpetua es revisable cada 35 años, ¿no? En ese modelo. Pena privativa, es decir, privativa de libertad, ¿por qué no? Una persona purga condena en la cárcel. Pena restrictiva de la libertad. Acá, por ejemplo, vamos en nuestro Código Penal al artículo 30. Y este modelo trabaja sobre la expulsión de país de los extranjeros, obviamente, ¿no? Aquí en este sentido. ¿No? Artículo 30 puntualmente en nuestro Código Penal. Y lo leo rápidamente, ¿no? La pena restrictiva de la libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros después de cumplida la pena privativa de la libertad o la concesión de beneficios, es decir, después de que nuestro país hace justicia o también hay una concesión de beneficio penitenciario. Después de ello, del beneficio penitenciario o del cumplimiento total de la pena, recién se aplica el artículo 30, ¿no? De la expulsión del extranjero del país, ¿no? Y ojo, también ahí, cuando se expulsa, se entiende por el artículo 30 que queda prohibido su regreso, ¿no? Evidentemente. A ver, otro punto. Pena limitativa de derechos. Aquí está. Pena limitativa de derechos. Ujú. Pena limitativa. A ver, un segundito, por favor. A ver, sobre la pena limitativa de derechos, aquí, digamos, son tres, ¿no? Eh, a ver, una de ellas es prestación de servicios a la comunidad. Prestación de servicios a la comunidad. Se entiende, ¿no? Que cuando una persona comete algo incorrecto, tiene que resarcir de alguna forma, ¿no? ¿Qué dice el artículo 34 de nuestro Código Penal?
A ver, muy rápidamente, ¿no? La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, evidentemente, ¿no? En donde haya personas, ¿no? Que necesiten alguna ayuda, por ejemplo, personas con discapacidad, personas, adulto mayor, etcétera, ¿no? Hospitalarias, escuelas, orfanatos o otras instituciones similares u obras que sean públicas, obviamente, ¿no? Por eso se llama, ¿no? Servicio a la comunidad, porque es público. ¿Qué más? La pena a ver, esa es una de ellas. A ver, ¿qué dice más? La pena de prestación de servicios a la comunidad también puede ejecutarse en instituciones privadas con, pero pone un requisito, ¿no? Con fines asistenciales o sociales, claramente. No va a ser para cuestiones digamos, de chocolates, ¿no? Tiene que ser para fines asistenciales o sociales. Los servicios asignados en lo posible conforme a las actitudes del condenado, acá está el intervalo, ¿no? Debiendo cumplirse jornadas de 10 horas semanales entre los días sábados y domingos o feriados, de modo que no perjudiquen la jornada de su trabajo. O, a ver, una persona, por ejemplo, a ver, es un ingeniero, ¿no? Pero para cumplir con su servicio a la comunidad establecido por un juez, se propugna un sábado, un domingo, un feriado, ¿no? Para que no choque con sus días normales, ¿no? ¿Qué más? La ley y las disposiciones de reglamentarias corresponden y establecen los procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo. Claro, tiene que haber un funcionario público que supervise, ¿no? Importantísimo ese punto, ¿no? El artículo, el artículo número 34 del Código Penal, fundamentalmente, ¿no? Importantísimo. A ver, artículo 41, la multa o pena pecuniaria también llamada, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice el código en el artículo 41? Muy rápidamente. Pena multa, dice aquí. La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado la suma de dinero fijada, ¿no? En días multa. El importe de días multa es equivalente al ingreso promedio del condenado, repito, ¿no? Obviamente, ¿no? En una multa no va a ser igual para un millonario que una persona que gana un sueldo mínimo, por eso dice acá, ¿no? El importe de días multa es equivalente al ingreso promedio del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, claramente está, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene 20 casas no va a ser comparado con una persona que tiene un mini departamento, ¿no? Rentas. Remuneraciones, cuánto gana, ¿no? Nivel de gastos, eso por ejemplo se puede ver en su declaración. Y demás signos exteriores de la riqueza, ¿no? Claramente está. Entonces, el sistema de penas, ¿no? Repito, para ver este punto se establece y se toma puntualmente el Código Penal, ¿no es cierto? No hay mayor discusión aquí. Bien, los modelos vigentes, ¿no? Recapitulando, a ver, recapitulando. Pena privativa de libertad, ¿no? Temporal de 2 a 35 años, intemporal cadena perpetua, pero revisable cada 35 años, ¿no? Penas restrictivas de la libertad, expulsión de extranjeros, ¿no? Pero se va a expulsar siempre y cuando se haya cumplido con su condena del extranjero o cuando haya recibido un beneficio penitenciario, ¿no? Y ojo, cuando es expulsado, legalmente no puede ingresar al país, ¿no es cierto? Pena limitativa de derechos, vemos ahí, ¿no? Prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, inhabilitación, única pena que pueda ser principal o accesoria, ¿no? Y sobre la pena pecuniaria, artículo 41, se analiza, ¿no? Nuevamente vemos el tema de proporcionalidad, ¿no? El patrimonio, cuánto dinero gana, etcétera, para que paguen con el Estado. Artículo 41, ¿no? Los modelos que nos rigen. Bien, último punto. A ver, último bloque. En nuestro menú. Reparación civil. Ujú. Que es algo que hemos escuchado bastante, ¿no? A ver, reparación civil. A ver, reparación civil. Ujú. Y acá por ejemplo, ¿no? El profesor en España, Muñoz Conde, indica, ¿no? Mientras que la pena, ¿no? Mientras que con la pena el responsable penal responde frente al Estado, dice, ¿no? Claro, ¿no? El que comete un delito tiene que responder frente al Estado, ¿no? Hemos analizado anteriores de la pena. Y obviamente a la colectividad, a la ciudadanía, ¿no?
Con la responsabilidad civil, dice lo siguiente, ¿no? Se pretende a grandes rasgos reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o sobre los perjudicados. Repito, entonces vamos viendo que la reparación civil podemos analizarlo así. Uno, cuando la persona comete un delito, responde ante el Estado, públicamente, obviamente, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Lo castiga, aplica el jus puniendi, determina la aplicación de las medidas específicas, ¿no? Le pone, por ejemplo, 20 años de cárcel por un homicidio o por atropellar a alguien en estado de ebriedad. Pero la cuestión no queda aquí, como dice la doctrina, como dice el profesor Muñoz Conde, ¿no? ¿Qué pretende la reparación civil? Reparar o compensar los efectos del delito que ha tenido sobre la víctima o los perjudicados del mismo. Por ende, que busque la reparación civil, podemos verlo en dos esferas, ¿no? Que en el carácter privado busca resarcir el daño. Resarcir el daño. Aquí, ¿qué tiene que existir aquí, obviamente, ¿no? La determinada acción humana, no es cierto, porque el derecho penal es ello, acción humana, y se analiza también el daño. Importante. Ahora, ¿qué dice la jurisprudencia sobre ello, no? A ver, acá hay un detalle importante. Uno cuando revisa expedientes, ¿no? La pena probablemente esté bien planteada. Pero el problema viene aquí con tema de responsabilidad civil y para esto en la universidad se estudia, por ejemplo, teoría de daños, ¿no? O también, digamos, en el sistema, en la teoría de responsabilidad civil, criterios, ¿no? Digamos, de lucro cesante, daño moral, daño emergente, ¿no? Ahora, sobre esto, ¿qué dice la jurisprudencia? A ver, ¿cómo lo aplicaríamos en el campo de litigio? Esto. Sentencia 001-2005 del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a verlo. A ver, vamos a ver si es que tenemos la razón o no, ¿ah? ¿Qué dice el TC? ¿Qué dice la jurisprudencia? Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil. Clarísimo, voluntario, ¿no? Su responsabilidad civil contractual. Y dentro de la terminología del Código Civil peruano de responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones. A ver, ¿y esto por qué? A ver, repito la teoría. Cuando los daños es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual y dentro de los términos del Código Civil peruano. Ahora, una persona, cuando hace un contrato, por ejemplo, de un alquiler, de una compraventa, de una casa, conoce a la persona, la trata y esas personas hacen un pacto, un nexo contractual. Y el que no la cumple tiene responsabilidad civil, pero responsabilidad derivada de la ejecución. Ahora, ahí vemos un escenario donde lo rige el derecho civil, un contrato, una compraventa, un alquiler, etcétera. La pregunta viene aquí. Cuando una persona, por ejemplo, está en estado de ebriedad y atropella a alguien, esa persona que ha cometido ese delito, ¿conoce a la persona que ha atropellado? No, no la conoce. Es más, se puede dar a la fuga. Esa persona que ha sido víctima de ese delito, con el victimario, con el sujeto activo, no tienen un contrato, no se conoce, pero el daño se ha generado, por ende tiene que responder. Entonces el TC acá diferencia. Una cosa es, civilmente hablando de los contratos, ¿no? Que las personas firman, pactan, y otra muy distinta a la responsabilidad civil que aparece por un delito, ¿no? ¿Qué más dice el TC? Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa, claro, una persona cuando maneja en estado de ebriedad y atropella a alguien, no existe relación jurídica previa, no se conocen, no han tratado contractualmente, ¿no? Es algo que se ha generado por delito. O incluso, extendiendo ella, el daño es consecuencia no del incumplimiento de la obligación voluntaria, sino del deber jurídico genérico de no causar daño al otro. Claro, ¿no? Cuando una persona comete un delito por manejar en estado de ebriedad, incumple, vulnera, ¿no? El deber jurídico genérico de no causar daño, ¿no? Nos encontramos en el ámbito denominado responsabilidad civil extracontractual, que es lo que se aplica penalmente, ¿no? La responsabilidad civil extracontractual. Entonces, diferenciamos. Responsabilidad civil extracontractual es cuando se aplica de manera general, cuando se vulnera el deber jurídico de no causar daños, ¿no? Y obviamente en la extracontractual
el ejemplo de la persona que atropella, no existe relación jurídica previa porque no se conocen. Cosa muy distinta en lo que es tratado por el Código Civil peruano en la contractual, porque ambas personas sí se conocen, firman un contrato, venden algo, hacen una empresa, etcétera. Bloques distintos. Un modelo lo aplica el derecho penal y otro estrictamente el derecho civil. Continuamos. Para establecer que existe responsabilidad civil, y acá viene un punto débil, ¿ah? Es más, cuando uno digamos, acusaciones, procesos, se da cuenta, revisa, ¿no? Que ya se plantea bien la pena, ¿no? Ya tantos años porque el tipo penal es así, es antijurídico ya, pero a veces, no, hay, digamos, mecanismos del fiscal donde dice, ¿no? Tienen que pagar 25.000 soles. Ya, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el criterio? No, no, porque es así. Entonces, para aplicar correctamente cómo se debe aplicar la responsabilidad civil en el derecho penal, tenemos acá una jurisprudencia valiosísima. La casación 3470-2015, Lima Norte. A ver, para que exista responsabilidad civil, tenemos que tener elementos. Esto tiene que existir. Elementos de la responsabilidad civil. Muy rápidamente, ¿qué es lo que tiene que tener? Uno, la antijuricidad. ¿Qué es esto? Entendido como la conducta contraria al ordenamiento jurídico. A ver, cuando estudiamos teoría del delito y veíamos, ¿no? Que no todo lo típico es antijurídico. Por eso dice aquí, ¿no? Tiene que tener, para que exista responsabilidad civil, una cuestión antijurídica. Si no hay antijuricidad, no habría responsabilidad, obviamente, ¿no? Dos, ¿qué más tiene que tener para que exista responsabilidad civil? El factor de atribución. ¿Qué es ello? ¿Qué es el título por el cual se asume responsabilidad pudiendo por este subjetivo, obviamente teoría volitiva del dolo culpa, u objetivo por realizar actividades o ser titular de situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico? Claramente, ¿no? ¿A quién le atribuimos esa responsabilidad? Vemos aquí por carácter subjetivo, dolo culpa, o por carácter objetivo, es decir, situaciones previstas ya en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Atribuir la responsabilidad a alguien, atribución, indicar a quién. Otro punto importante, el famoso nexo causal, ¿no? ¿Qué dice acá la jurisprudencia? El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Nexo causal, el puente que une el daño producido y quién ha producido ello, ¿no? El hecho y el daño. A ver, acá hay otra jurisprudencia más. Un segundito, por favor. Creo que la tengo aquí. Un segundito. Claro. Por ejemplo, ¿no? Esto va de la mano también. La famosa casación 923-2019 Lambayeque. Lo voy a poner aquí ya para agregar. Un segundito, regalo. Y acá voy a enfocarme en el nexo causal. Segundito. Ya, muy rápidamente. Por ejemplo, en la casación Lambayeque, claro, Lambayeque 923-2019 también, no, obviamente, va en esa línea jurisprudencial, ¿no? Hay antijuricidad, holicidio de la conducta, daño causado, relación de causalidad, que es el nexo causal, obviamente, ¿no? Y obviamente aquí dice lo siguiente, ¿no? Y lo voy a citar acá, lo que dice la jurisprudencia, lo que quiero es aquí. Ujú. Aquí está. Muy rápidamente, a ver. La existencia de una relación de causalidad entendida en la doctrina civilista como causalidad adecuada, que vincula la conducta del agente con el daño producido en el sentido que una causa es adecuada respecto del resultado, ¿no? Cuando de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana, debe ser capaz o adecuada para producir el daño causalmente provocado. En esa misma perspectiva,
Hoy se aplica la teoría de la imputación objetiva al aumento del riesgo y a la finalidad de la norma violada. Por lo demás, la fractura causal solo es factible en los casos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de la víctima y hecho de un tercero. Finalmente cumplido, claro, ¿no? Importantísimo, importantísimo, ¿no? Es decir, una causa es adecuada respecto al resultado de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana. Importante la casación también. 923-2019, Lambayeque. A ver, continuamos. Entonces, lo que vemos aquí es que la responsabilidad penal surge por un delito, por la comisión de un delito. Claramente está, ¿no? ¿Y qué quiere ello? ¿Para qué existe esto? Para restablecer la paz en la sociedad. Es decir, la pena se aplica en la comisión de un delito para, como finalidad para restablecer la paz en la sociedad. Mientras que la responsabilidad civil, ¿no? Una cosa es responsabilidad penal, otra responsabilidad civil, surge por la realización de un daño. ¿Y ese daño dónde lo vemos? No, aquí en la jurisprudencia, ¿no? Lo explica. ¿No es cierto? Ah, me olvidaba. Y respecto al daño, ¿qué no dice la jurisprudencia? El daño es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante. O extrapatrimonial, daño moral. A ver, sobre daño emergente y lucro cesante, ¿no es cierto? A ver, supongamos que una persona tiene una determinada actividad, ¿no? Y digamos, ¿no? Y gana tanto dinero por mes. Al ser víctima de un delito, se rompe ese caudal de ganancia, ¿no? Se llama lucro cesante porque obviamente se neutraliza la actividad, porque es afectada la persona y ya no logra ganar ese dinero, ¿no? Por ello, la responsabilidad civil se surge. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Por la realización de un daño. ¿Y qué es lo que busca? ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad civil? Reparar el daño. Clarísimo, ¿no? Otro punto importante. ¿Dónde se da la figura o dónde sale el actor civil? En la investigación preparatoria. Importante, ¿no? Sobre ello, el Código Procesal Penal, en el artículo 101, dice lo siguiente, ¿no? Oportunidad de la constitución de un actor civil. La constitución de un actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Es decir, donde tiene que estar el actor civil es aquí. Dice el Código Procesal Penal antes de que culmine ello. Clarísimo, ¿no? A ver, Código Penal del 93. No, perdón, Código Penal, artículo 93, discúlpeme. Código Penal de 1991. Código Penal, artículo 93. Contenido de la reparación civil. ¿Qué tiene que tener ello? La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor. Claramente, una persona quema una casa, tiene que pagar por el daño causado, ¿no? Proporcional. Una persona quema un auto por ello, ¿no? ¿Y qué más pide? Indemnizar por daños y perjuicios, ¿no? La afectación a la víctima. ¿Cuándo se extingue la responsabilidad? A ver, extinción y prescripción de responsabilidad civil. La muerte, prescripción, desistimiento, porque una persona puede desistir de no cobrarlo, conciliación, ¿no? Ambas personas pactan y el juez tiene que, ¿no? A ver, cuando una persona va a conciliación por responsabilidad civil, se hace un acta y el juez tiene que establecerlo y es cosa clara, ¿no? Transacción y sentencia firme y cosa juzgada. Por ejemplo, ¿no? Una persona es declarada inocente y no hay y no se abre responsabilidad civil en determinados casos, no en todos, ¿no? Bien, como vemos aquí en esta amplia sesión, y les agradezco por su atención, es qué sucede cuando se da el delito, ¿no? Vemos la pena, el castigo, el sistema de penas, ¿no? En base al código, y la reparación civil. Esto aparece cuando, en base a la teoría del delito, logramos ya graficar o establecer qué es un delito, ¿no? Cuando algo es una conducta típica, antijurídica y culpable y punible, se aplica a ello. Eso es consecuencia de una correcta aplicación. Bien, eso es. Bien, nuevamente, muchas gracias por la atención prestada. Si hubiera alguna consulta, yo encantadísimo. Y si no, les agradezco por la atención. También agradecer a ESIEP por la confianza y la amabilidad de la invitación. Bien, si hubiera alguna pregunta, yo encantado. Y si no, nuevamente, muchísimas gracias por la atención. Y nos vemos el próximo miércoles 13 en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias también, Madeleine. Gracias también, estimada Jessica, en el chat. Buenas noches. Cuídense mucho.